Aquí estamos, pidiendo justicia. Que los políticos, por favor, que miren hacia abajo de vez en cuando. Porque la prisión permanente revisable está pensada para los crímenes más atroces y de excepcionalidad gravedad. Es una iniciativa que va a salvar vidas. Saben que lo que es permanente es el dolor de una madre o de un padre de un menor asesinado. Comienza la votación. Sí, 181, no, 138. Queda aprobado el proyecto de ley. Para ser condenado a prisión permanente revisable hay que cumplir algunos de los supuestos. Primer supuesto, el asesinato de alguien menor de 16 años o especialmente vulnerable por enfermedad, por ejemplo. El asesinato que viene precedido de una agresión sexual. El asesinato de más de 2 personas. El magnicidio, es decir, el asesinato de alguien de la familia real o de alguien del gobierno. Y el asesinato cometido en el seno, en el marco de una organización terrorista, o el crimen de lesa humanidad. Hablamos de delitos muy concretos y además se establece que a los 25 años de la condena se ha revisado su estado para decidir si vuelve a salir a la calle o si sigue entre rejas, y a partir de ahí ese caso se seguirá revisando. No se hace atendiendo las características del delincuente, sino al tipo de hechos. Es un sinsentido conceptual, puesto que tendríamos que estar analizando si esa persona es reinsertable o no, porque nuestra Constitución, que está por encima de una ley orgánica, dice que el objetivo de la pena es la reinserción. Moraña fue testigo del peor de los crímenes, del filicidio de 2 niñas de muy corta edad que murieron a manos de su padre, que fueron fruto de una planificación que no dejó nada al azar. Se ve que hay mucha preparación, que ha sido meticuloso, y ¿cómo se ha cometido? Pues lógicamente eso lo vamos a guardar los que estuvimos allí. Le doy a mis hijas un cóctel de tranquilizantes, lo machaco, les hago beber unas botellas de agua. Cuando creo que están inconscientes, enciendo la sierra radial, la acerco a las niñas y empiezo a matar a las crías. David Oubel era un hombre que trabajaba en una inmobiliaria, estaba casado y tenía 2 hijas. En un momento dado decide romper su relación porque inicia una relación con otro hombre, se muda, y en ese momento la relación entre él y su mujer se tensa bastante. Tiene una afición que son los perros y se dedica a criar perros y a llevarlos a concursos a exposiciones de belleza. Así pasa la vida. Era un tipo absolutamente normal, ¿no? Y tenemos que aprender a entender que el ser humano es capaz de llevar a cabo esas conductas dentro de la normalidad. Porque a veces nos tenemos como en muy alta estima. Pensamos que los humanos no somos capaces de hacer ese tipo de cosas, ese tipo de conductas, y que cuando las hacen alguien es un monstruo. En el momento del asesinato de Amaya y de Candela, era concretamente el último día de las vacaciones que iban a pasar con su padre. Incluso la tarde anterior habían estado como en una especie de verbenilla que había en el pueblo. David había estado bailando con ellas y ese día se va a una ferretería, compra por 60 euros una sierra radial e incluso se permite bromear con el dependiente, que le dice que si era capaz de cortar dedos esa sierra. Oubel enchufó la radial, dio una medicación a la pequeña y cuando estaba adormecida se fue de frente a por ella. Muy distinto fue el caso de la mayor,
que vio lo que le había sucedido a la hermana y que escapó por la casa. A Doubel no le fue tan sencillo porque primero tuvo que cogerla, tuvo que maniatarla y llegó a realizar incluso 10 acometidas antes de acabar con la vida de su hija. Hubel había preparado todo tan al detalle que envía 2 cartas. Una carta a su pareja, en la que le habla de que le ha puesto a su nombre en la sociedad canina los perros que tiene de competición, y otra carta a una prima que se llama Pilar, con la que tenía muy buena relación, en la que viene a anunciar lo que está pasando. La prima Pilar va a la casa alarmada ante el contenido de esa misiva, y cuando intenta abrir la puerta había sellado la cerradura con pegamento, ¿no? Así que avisan a la Guardia Civil, y es la Guardia Civil la que entra, la que irrumpe en la vivienda, y pues se encuentra la escena que se encuentra. Todo el mundo piensa que detrás de un uniforme hay un saco de huesos, ¿no? Y hay personas. Y quieras o no, pues eso, te preparas para algo, pero hay situaciones como esta que uno nunca está preparado para afrontar a veces lo que te vas a encontrar. Se me hacía muy difícil describir lo que vimos allí, porque igual sacas 200, 400, 600 fotografías y tienes que volver a ver esa imagen 1 y 2 y 3 y así para poder reconstruir lo que realmente ha ocurrido allí. Cuando llegaron a la escena del crimen, los primeros guardias civiles se encontraron con Hubel dentro de la bañera de su baño. Y en un primer momento, dada la violencia, la sangre que había en la escena, pensaron que él podría estar muerto. Pero cuando se acercaron a él les gritó y les dijo: «Hey, que estoy vivo, ¿qué os pensáis?». Él quiso fingir un suicidio, como es muy común en estos casos. En ningún momento quiso hablar, él se le dieron sus derechos, no quiso manifestar y solamente nos pidió, aparte me acuerdo perfectamente de un comentario que nos hizo, que es: ¿a quién tengo que matar para que me den un cigarro? Esa era su única preocupación. Nos dieron una ropa a los compañeros del laboratorio y nos dieron una ropa que a él no le gustaba, incluso pidió si se le podía dar otra ropa, que esa ropa que no le pegaba con el pantalón o algo así. Cuando fue el traslado, lo llevamos en un coche mampara y ahí se había montado un dispositivo de seguridad para presentarlo en el juzgado de Caldas. Le habíamos advertido que en el momento que llegara él tenía que bajar corriendo del coche y acompañar a mis compañeros para ser conducido al juzgado. Y él, en lugar de agilizar para acabar antes, él ralentizaba. Era su película, sus 15 minutos de gloria, y encantado de lo que estaba sucediendo. Él dijo que reconocía todos los hechos que había relatado el fiscal. Y sorprendentemente anuló la estrategia de defensa que había preparado su abogado, que era una estrategia de defensa basada, bueno, pues en una posible obcecación o en una posible enajenación mental. Y él dijo que no, él dijo que estaba perfectamente. Y entonces el abogado defensor, David Hubel, no tuvo más remedio que pedir para él la prisión permanente revisable. Es el único caso en la historia, desde que entró en vigor esa ley, que la defensa ha pedido la prisión permanente revisable para su defendido. Yo recuerdo que cuando el fiscal leyó su escrito de acusación al finalizar lo que es la vista oral, ese fiscal se rompió. Que se imponga la pena de prisión permanente revisable por los dos. Cuando un padre o una madre matan a su hijo, yo siempre pienso lo mismo. Tiene que haber algún momento en el que te arrepientes, en el que paras un instante y dices: ¿qué estoy haciendo, no? Y David Hubel no se arrepintió. En ningún momento rectificó. Todo lo contrario, siguió firme en su decisión.
Hoy venimos a defender, a pedirles que no deroguen la prisión permanente revisable. Siento mucho lo ocurrido. Y recabamos 3.200.000 firmas ciudadanas. 3.200.000 apoyos de personas, de padres de familia, que quieren evitar que eso le pueda acontecer también a su hija. Porque esto nos puede suceder a todos. Con la cadena perpetua revisable. Esto es una guerra entre políticos y en el medio nos tienen a nosotros. Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA. Con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel. El crimen de Gabriel Cruz es el cóctel perfecto para atraer la atención de los medios. Un menor adorable, con su mote adorable, el pescadito. Unos padres que buscan la atención mediática para remover y para poder encontrar a su hijo. Y una duración de 12 días. Una duración que es la justa para mantener la tensión sin que se llegue a perder esa atención. El puente del Día de Andalucía, Gabriel Cruz estaba al cuidado de su padre, de Ángel. Estaba en casa de su abuela, concretamente, y en casa de su abuela decide que se va a ir a ver a sus primos, que vivían a unos 50 metros aproximadamente, en línea recta. Sale de esa casa y nunca más es visto. En el momento en el que desaparece Gabriel Cruz, en la casa con Gabriel Cruz está la abuela de Gabriel y Ana Julia Quezada, que es la compañera sentimental de su padre, ¿no? Que sale un poco después de allí que Gabriel Cruz. Ana Julia estuvo siempre presente desde el primer momento de la búsqueda, además, porque bueno, era la novia del padre de Gabriel, siempre la veíamos ahí en un segundo plano, un poco protegiéndolo, siempre estaba presente en las búsquedas, al lado de los padres siempre. Y que es imposible que le haga daño a nadie, no puede ser nadie tan mal nacido como para hacerle daño a un niño pequeño que tiene esa... Yo creo que la persona que se lo ha llevado es mala persona, pero no es un asesino. Y en una de esas búsquedas, Ana Julia asegura haber encontrado una camiseta de color blanco que dice que es la que le puso a Gabriel Cruz en ese momento. Ese acto la pone definitivamente en el foco de la sospecha, ¿no? La camiseta está completamente seca, cuando los días anteriores había estado lloviendo. En ese punto en el que se encuentra la camiseta se había batido en numerosas ocasiones, es decir, que la Guardia Civil ya tiene la convicción muy pronto de que Ana Julia tiene algo que ver con la desaparición de Gabriel. Y es más adelante, más avanzado, cuando estas sospechas empiezan a ganar peso, cuando contactan con los padres, les comentan sus sospechas y le piden que su relación y su trato con Ana Julia no cambie. Imaginemos el trago que para los padres suponía eso. Y si por lo que sea a alguien le hicimos daño y esto es contra nosotros, de verdad le pido perdón. Y la Guardia Civil la aprieta, le dicen que van a registrar la finca de Rodalquilar, donde ella acudía con frecuencia y donde dijo ir el día que desaparece Gabriel Cruz, ¿no? Se va a la finca, ya está siendo observada por la Guardia Civil. Ella tenía un micro dentro del coche y llegaron a escucharle decir que si querían al pescadito, que ella se lo iba a dar. Entonces esto directamente la señaló, la siguieron hasta la finca y en la finca vieron como ella cogía al niño y que se le caía un poco al cogerlo, y ahí fue donde todo se puso rápidamente en marcha para seguir el coche de Ana Julia y ofrecernos las imágenes que todos conocemos, ¿no? De la policía dándole el alto, haciéndole abrir ese maletero y encontrándose ahí con el cadáver del niño Gabriel. Entra Gabriel con un hacha en la mano y le digo: Gabriel, deja el hacha, que te puedes hacer daño. Y empieza a gritarme, a decirme: no, tú a mí no me mandas, que no eres mi madre, que eres fea, que tienes la nariz fea, que yo no quiero que estés con mi padre, quiero que mi padre se case con mi madre, que quiero que te vayas a tu país. Y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño.
Yo solo sé que cuando lo vi ya el niño no respiraba, estaba en el suelo. El juicio, la verdad es que con toda la cantidad de pruebas que había contra ella, era muy difícil sostener la versión del accidente, como ella decía, ¿no? Y se convirtió en la primera mujer en ser condenada a prisión permanente revisable. Yo solo quería que se callara el niño. No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel. Ana Julia es una superviviente. Es una superviviente de la trata, cuando hubo una gran oleada de mujeres dominicanas que fueron prostituidas y que fueron víctimas de trata. Llega con una hija que muere porque se cae de un 7º piso. Parecía que la niña había saltado, no había caído desde la cornisa. La posición natural es que cuando tú caes de una cornisa es pegado a la pared, si tú saltas hacia adelante caes en otro sitio, ¿no? O si te arrojan, ¿no? Bueno, eso lo cierto es que se archivó como un accidente, pero siempre hubo dudas sobre ello. La relación de Ana Julia con los hombres siempre ha sido una relación compleja. Se ha llegado a decir que ella utilizaba a sus parejas, que las manejaba pues, para conseguir una vida mejor, para medrar, para prosperar. Y ella va encadenando relaciones con un denominador común. Se suele tratar de hombres mayores, enfermos, a ser posible, y que mueren pronto. Seguramente el último día de su existencia que Ana Julia intentó manipular a un hombre es el día de su detención. Ese día se procede a hacer un registro en su vivienda y en ese registro un guardia civil le avisa de que tiene que coger una maleta con ropa porque es más que previsible que acabe en la cárcel. Y Ana Julia le dice, vale, cojo la ropa, pero tú eliges conmigo los tangas. Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. Hay abierto un debate en la actualidad sobre que los supuestos de esa prisión permanente revisable, tal y como se aprobó en 2015, se amplíen, incluyendo 2 supuestos más. Que no haya aparecido el cuerpo o que el criminal sea reincidente. Y hechos como los sufridos por quienes hoy nos acompañáis demuestran que es necesario ampliar los supuestos. Aprueben esta ley. Esta ley tiene que salir adelante. Que un asesino que viola a una niña, descuartiza su cuerpo y oculta su cadáver para quedar impune, debe ser objeto de un castigo, tan duro como sea posible. Se toma en consideración la proposición de ley. Esas medidas no generan seguridad. De hecho, la delincuencia no ha variado en términos de homicidios desde que tenemos la prisión permanente revisable. Pero la gente se siente más segura. La sociedad no es culpable de esto. El mal existe, la naturaleza comete errores y estos individuos son errores de la naturaleza, no son personas. Diana Quer era una joven madrileña de 18 años que tenía residencia de verano en Apóbrado Caramiñal y que tenía sus amistades en el pueblo. La noche en la que desaparece, Diana decide bajar al pueblo, un pueblo de costa gallego tremendamente tranquilo, que ella conocía a la perfección. Diana llega un momento a lo largo de la noche que decide regresar a su domicilio. Es un domicilio que está aislado, no está dentro de la población, tiene que recorrer una zona más o menos aislada de playa. Decide coger el paseo Areal, probablemente anduviera unos 10 minutos. Va activando los wifi de determinados de una pizzería, de un bar, va interactuando con un amigo, va hablando con un amigo por WhatsApp. Enrique Abuin era un tipo con antecedentes por delitos sexuales y la noche que desaparece Diana Quer estaba acechando a la caza de una víctima. Da con Diana Quer y la captura, la introduce a la fuerza en su vehículo. En un momento dado le quita el teléfono móvil y la lleva hasta un paraje que él conoce bien, una zona que él conoce bien, una fábrica de conservas abandonada. La agrede sexualmente y después se deshace del cadáver en un pozo que tiene esa propia fábrica, ¿no? Y el cadáver permanece ahí, en ese sitio inmundo e infecto, 500 días.
Se piden datos telefónicos de toda la zona, lógicamente de la zona de influencia de la víctima. Y bueno, pues el chicle era uno más de los personajes que aparecen en la escena de este delito. Inicialmente él sí que da una coartada perfecta. De hecho, él involucra en los hechos a su mujer. Y su mujer le sigue en esos primeros momentos, le sigue un poco el juego. En cuanto a que ha ido a robar combustible, que económicamente lo está pasando mal y necesita robar combustible de los camiones, bueno, pues para autoabastecerse él, incluso sacar un beneficio económico con esos robos de combustible. Fue sospechoso muy pronto. Lo que pasa es que se tardó en atar todos los cabos para esa denuncia. Porque Abuin sí teníamos conocimiento de que unos años antes había tenido un episodio de agresión sexual, había sido sospechoso, o al menos denunciado, por el intento de violación y posterior violación de una cuñada, una hermana gemela de su mujer, que era menor. Cuando la aborda y la viola tenía 17 años. Y afortunadamente el móvil de Diana aparece y cuando se accede a ese dispositivo móvil se puede rastrear un poco cuáles habían sido los pasos del asesino y eso centra la búsqueda. El teléfono apareció muy deteriorado, apareció en el puente de Taragoña, lo encuentra una mariscadora. Se obtuvieron posicionamientos del teléfono con un margen de error de más o menos 50 a 100 metros que la ubicaba en el mismo lugar de posicionamiento que había tenido y muy importante para nosotros que la ubicaba en la salida de Apora de Caramiñal. Serían también fundamentales, como se demostró en el juicio, las cámaras de seguridad de las carreteras y de los locales. Y a partir de ahí se logra establecer que un vehículo de similares características al que utilizaba Enrique Abuin era simultánea de posicionamiento en la entrada a la G11 con el teléfono de la víctima. Tuvo que pasar un año entero para demostrar que el teléfono de José Enrique Abuin y el teléfono de Diana Quer recorrieron juntos el recorrido hasta el puente de donde apareció el teléfono de Diana, ¿no? Y eso fue posible gracias a la reconstrucción más ambiciosa que se ha hecho de telecomunicaciones de la historia de España. No había una prueba directa que atestiguara que era Abuin, pero sí que había una serie de indicios circunstanciales de peso ya para poder volcar una investigación e incluso llegar en su momento a arriesgarnos a detenerlo policialmente, desembocado por unas circunstancias sobrevenidas en Navidades de ese año. Porque José Enrique Abuin, el día de Navidad, en Boiro, comete el error de abordar a otra joven previo a la fecha de detención que se tenía previsto. Dame el móvil ahora mismo. Por favor, ¿por qué? Porque necesito dinero, dame el móvil. Vale, doche dinero, por favor. Pero móvil no. Por favor, doche dinero, móvil no, por favor. ¿Tienes tarjeta? No, no tengo tarjeta, pero tengo 20 euros, por favor. Por favor. Abuin tenía una lesión en un hombro. A la joven de Boiro llega a introducirla y a sentarla en el maletero. ¿Qué pasaba? Que cuando la metía en el maletero, intentaba cerrar el maletero, tenía que soltar el maletero. Momento en que la víctima aprovechaba para sacar otra vez las piernas del maletero. Si sigue gritando cortes, sí. Métete en el coche y dame un móvil. No, no tus cartas, por favor, por favor. Un móvil no, por favor. Y llega a la zona un par de jóvenes, ya ven algo que no les resulta, bueno, pues ni lógico ni familiar. Puedo hacer una pregunta, ¿Quieres Carla? No. Pues perdón, era una coño de teu modo, joder. Eu pensei que eras Carla. Perdona, tío, pensei que eras Carla. Escoita, no, estás tranquilo. Vale, déxame marchar, vale, no. Vale, tranquila, estás ben. Perdona, de verdad, en serio, non eres Carla. No, non soy Carla. Tranquila, coño, vale. Estás ben, de verdad. Sí. Queres que te dé o número de él? A ver si era él. Vale, no te preocupes. Que esa chica tuvo la suerte que a Diana le faltó. Esa chica sí consiguió salir de ese maletero estanco en el que él también la había metido. Abuin tiene un cierto control de lo que hace. Él sabe dónde tiene que actuar, qué tipo de víctima tiene que buscar y cómo puede evadir el que se le detecte o se le detenga. Él lo que intenta, lo primero, con su cuñada, cuando comete la violación con su cuñada, lo primero que hace es retirarla al teléfono. Con el tema de Diana exactamente igual, el teléfono deja de funcionar. Y con el tema de Boiro es exactamente lo mismo. Su primer interés es anular el teléfono. Este individuo que asesinó a mi hija en el contexto en que lo hizo es la peor versión del cuento del lobo que tanto aterroriza a nuestros hijos cuando son pequeñitos.
Cuando Enrique Abuin es detenido, después de un interrogatorio más o menos trabajoso y después de jugar al ajedrez mental con él confiesa. Se atreve a reconocer ante su propio abogado que, bueno, pues que ha sido un lamentable error el haber acometido a esta joven y que, bueno, pues que la estranguló un poco menos porque no controlaba sus fuerzas, pero sin ninguna otra intención ni maldad, que terminó de esa manera. Se le dio esa salida, de esa justificación y bueno, pues nos llevó al lugar de los hechos. Y sin que Abuin indique el lugar, es el perro el que se acerca a la boca del pozo, se sienta y marca el lugar en el que efectivamente, cuando abren, se encuentra Diana Quer, que tiene que ser rescatada por especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil, que encuentran el cadáver en muy malas condiciones. A las 4:30 de la madrugada me llamó el comandante Marcos. Había sido nuestro interlocutor a lo largo de esos 500 días. Y aquel día me llamó con la voz entrecortada y me dijo: Juan Carlos, ya tenemos a Diana con nosotros. Y solamente le pedí una cosa, que no se separara de ella. Tomen asiento, por favor. En el juicio se produjo un cara a cara entre dos equipos forenses. Uno de ellos defendía que los 500 días que Diana estuvo en un pozo no habían dejado señales de si había sido violada o no, pero los otros interpretaban que había un edema que permitía confirmar que sí había sido agredida sexualmente. Y el jurado creyó al equipo que decía que sí que había indicios de agresión sexual. Y además se introdujo por primera vez en la historia judicial española el cálculo de probabilidades a la hora de calificar un delito. Es decir, se llevó un informe en el que se decía que si el comportamiento de José Enrique Abuin siempre había sido el mismo, había muy pocas posibilidades de que en ese secuestro de Diana Quer no hubiese seguido el mismo patrón de comportamiento y no hubiese existido una agresión sexual. El individuo que asesinó y violó a Diana y ocultó su cuerpo pretendía quedar impune. Así lo dijo en la carta que envió a sus padres. No os preocupéis, me van a pedir homicidio imprudente. Me pondrán 10 años, 11, 12 años. Con buen comportamiento en la calle estaré en 6. Y entre tanto vended las entrevistas a 10.000 euros. Ni un euro por debajo. Ese jurado tuvo que presenciar pues la llegada del chicle a la nave de Asados y un poco como él hacía un poco la reconstrucción del crimen con los investigadores, con los agentes. Al salir con las garrafas, como por esa acera no se puede caminar bien con las garrafas llenas, salí al asfalto para dirigirme con las garrafas al coche. Justo salgo por entre los dos camiones para irme al coche y me encontré con la chica de frente, dejé las garrafas y me fui hacia ella. Y cuando le eché la mano derecha al cuello, ella se fue hacia atrás. Y mi reacción fue echarle la mano izquierda por detrás de la cabeza y sin darme cuenta de la presión que hacía. Cuando me di cuenta, cuando reaccioné, ya vi que estaba... ¿Estaba qué? Que estaba parada, que no se movía. Abuin es un individuo que tiene un perfil criminal muy determinado. Intenta agradar siempre al interlocutor que tiene enfrente, te intenta manipular, es un manipulador nato. Es un personaje que se hace el tonto muchas veces o te hace ver como que es una persona que realmente actúa de una determinada manera porque pues sus circunstancias desde la infancia le han llevado a ese mundo de la violencia, a ese mundo delictual, cuando muchas veces no es el caso suyo. Hay personas psicópatas que no son capaces de empatizar con el dolor ajeno, salvo más allá de su propio placer, de utilizar a una niña como si fuera un objeto sexual, de embridar su cuello como si fuera una res, llevarla a una nave sórdida, donde él se encontraba seguro. Allí en ese juicio estuvo presente Juan Carlos Quer, que había hecho de la muerte de su hija una bandera para mantener y para sostener
la prisión permanente revisable. El papel de Juan Carlos Quer es totalmente comprensible. Piensa, y quizás sepa, si no hacemos algo para evitarlo, que en caso de salir pueda actuar de manera similar, que eso es otro debate, qué hacer con personas que tienen una reinserción difícil. Yo quise que la presencia de Diana inundara la sala. Y cuando vi la imagen del pozo y las herramientas de tortura que utilizaba para sumergir el cuerpo, hice un comentario. ¿Podría haber sido tu hija? Por favor, salga fuera de la sala. Salga fuera de la sala, lo siento. Podría haber sido tu hija. No sabemos cómo fueron las últimas horas de Diana Quer. La autopsia determinó que murió estrangulada, pero no sabemos verdaderamente, no hemos podido construir el relato de la muerte de Diana Quer todavía. Y creo que es algo que obsesiona a Juan Carlos. Perder a una hija en estas circunstancias no forma parte de la ley natural. Cuando siento a mi hija y me vienen imágenes atroces, intento generar una pantalla mental y me pongo a cunar a Diana cuando era pequeña. No puedo soportar los pensamientos que tengo en la mente, lo que aconteció en las 3 últimas horas que mi hija vivió. Y procede a imponer también al acusado, precisamente por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato, la pena de prisión permanente revisable. Que la justicia avalase que el comportamiento de Enrique Abuin era merecedor de prisión permanente revisable no era ni más ni menos que avalar para lo que él había comprometido a tantísima gente. Yo traía el cadáver del cuerpo de mi hija a Madrid y me vino su testimonio. Papá, no te vayas a llorar. Vamos a intentar cambiar las cosas para que esto no vuelva a ocurrir. Y ese es el legado de Diana. Para él también fue el clavo ardiendo al que se agarró para soportar la pérdida de Diana, luchar por que esta pena no se derogase. Para que alguien pueda entender el impacto que tiene en la vida de un padre, de una madre, de una hermana, un suceso de esta magnitud, tan trágico. Como le dije al juez, mi hija Valeria era incapaz de soportar tanto dolor. Así que cogía un mechero y se metía 25 quemaduras en el brazo para poder olvidar en algún momento la tortura que esto supuso. 5 años después, continuó acudiendo a un psicólogo semanalmente. Y los adultos somos adultos. Se te quiebra la vida. Si tú le dices a la gente, oye, el que ha asesinado a Diana Quer, ¿qué prefieres? ¿Que esté en la cárcel o que salga a la calle? Que se pudra en la cárcel. El que ha asesinado al David V, el que ha asesinado a sus dos hijas con una rea, que se pudra en la cárcel, que lo maten directamente. Si pidiéramos la pena de muerte, habría mucha gente que estaría a favor de la pena de muerte. Bueno, legislar en caliente no es ni más ni menos que adaptar nuestro sistema penal a la realidad criminal, ¿no? Eso es lo que se hace cuando se legisla en caliente. Todas esas penas están construidas y levantadas sobre el dolor y el daño que ha sufrido mucha gente, muchas familias. No podemos ser tan perversos ni manipuladores para jugar con ese dolor y ese daño, justificando una medida ineficaz en lo que es la prevención del delito. El crimen de Sara aúna 2 de las condiciones para que alguien sea condenado a prisión permanente revisable. El crimen de un menor o de alguien vulnerable y el crimen precedido de una agresión sexual. Sara tenía 4 años y fue agredida sexualmente antes de ser asesinada. Sara era una niña alegre, bromista, vital. Vivía con una madre que se llamaba Davinia, con una hermana, Andrea, que tenía 12 años,
Andrea era producto de una primera relación de su madre, de Davinia, que era una soldado profesional, y Sara era hija de Marinel, de un chico rumano al que su madre, Davinia, había conocido a través de Facebook. Ese matrimonio se rompe y Davinia le pide a Marinel que se vaya de casa. Le pide a Marinel que se vaya de casa coincidiendo con el momento en el que ella conoce a Roberto. Y desde que Roberto entra en esa casa, Sara se va apagando. Sara empieza a tener todo tipo de lesiones, un moratón en la cara, los labios edematosos, el estado de ánimo de una niña alegre, contenta, se empieza a convertir en una cría huidiza, en una cría tristona. Roberto, cuando descubre que el padre de Sara es rumano, empieza a hacer comentarios de todo tipo despectivos a los rumanos, que si por él fuera los enterraba vivos a los rumanos, y de hecho se empieza a referir a Sara como la rumanita. Es una primera visita al hospital la que hace saltar las alarmas. Va por algo aparentemente inocuo, que es una infección en los labios. El médico que la atiende se da cuenta de que ahí pasa algo raro, ¿no? Percibe una serie de hematomas y de moratones en los muslos, en las nalgas, le revisa la boca y la boca está completamente séptica. Cuando Davinia lleva a la pequeña al médico, dice que es que podía haber recibido malos tratos por parte del padre, pero el padre ya se había marchado a Rumanía. Y entonces el caso es tomado por un asunto de violencia de género. Cuando tiene una entrevista con servicios sociales y determina que quién vive con ella, ella dice que vive sola, que vive con sus hijas, que ella se apaña para llevarlas a la guardería. ¿Y dónde las dejas? Pues bueno, las dejo en una guardería. ¿En qué guardería? No me acuerdo qué guardería. Davinia no habla en ningún momento, oculta la existencia de Roberto. La oculta permanentemente. Se la oculta a la policía, se la oculta a los doctores y se la oculta a los servicios sociales hasta que no tiene más remedio que revelarla, ¿no? Roberto lo que intentaba era dar mensajes. No vayas al médico porque no te van a decir nada, no te van a ayudar nada. Cuidado con los de servicios sociales porque a lo mejor te quedas sin Sara. El control que tenía Roberto sobre Davinia era muy grande. Cuando Davinia se va a trabajar, Roberto y ella mantienen un intercambio de WhatsApp continuo. Y hay algunos especialmente alarmantes que indican el tipo de relación enfermiza que tiene Roberto con la menor. Y hay otro episodio en el que participan los hermanos de Davinia, que entran en la casa. Sara está malherida, se ha dado un golpe muy fuerte. Ellos dicen que tienen que llevarla al hospital, pero Davinia se niega a llevar al hospital a Sara. Hay un problema aquí, que se ha caído la niña y como a mi hermana la dieron el expediente, no la lleva al médico, no nos deja entrar a ver cómo está la niña. Esto lo está llevando los servicios sociales. En las cuestiones de malos tratos con menores interviene normalmente, por lo general... Malos tratos, no es malos tratos. La niña está muy tristona últimamente porque como yo no sé si es por la separación, la niña está, no sé, y estamos muy preocupados, estamos aquí en la puerta, no nos abre, no sabemos nada. Yo se lo voy a comunicar hacia mis compañeros para que vaya alguien ahí y a ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Los servicios sociales hacen una visita sorpresa allí y empiezan a golpear la puerta y dentro de la casa están Andrea, 12 años, Sara, 4 años y Roberto. Y todos permanecen en un absoluto silencio para que los servicios sociales no se enteren de quién está dentro de la casa. Los niños nos dan mucha información. Y cuando estaban en una reunión familiar, Sara no quería estar con Roberto. Se ponía lo más alejada de Roberto. ¿Dónde está Robert? Está en la cama. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué? Dile que te deja el móvil, corre. No quiero. No digas eso, que no digas. ¿Qué le haces? Todavía hoy no logro explicarme cómo Davinia
no vio las señales inequívocas de que Roberto estaba acabando con su hija, ¿no? El día que recibe la gran paliza, la paliza mortal, ella, siendo una niña de 4 años, toma la iniciativa de vestirse muy rápido y muy aprisa y de pedirle a su madre, de suplicarle que se la lleve. Se quedó medio llorando, medio diciendo que quería marcharse con su madre y Davinia se la dejó a Roberto y dice, mira a ver si la tranquilizas porque yo me tengo que ir a trabajar. Sara fue declarada en desamparo justo el día que es asesinada. Hola, buenas, soy la médico de emergencias. ¿Está consciente esta niña? No, le he ido a ver a la camita a ver cómo estaba y si está, no respira. ¿Pero ella tiene alguna enfermedad de algo? No, nada, no tiene nada, ¿no? Cójala y ponga su boquita entre la nariz y la boquita de la niña. Y sóplele dentro como 3 veces, con fuerza. Sara, cariño, Sara. ¿Hay alguien más con usted? Su hermana Andrea, 12 años. Yo soy la pareja de la madre. Claro, ¿y la madre está por ahí? La mamá está trabajando, es militar. Estoy un poco nervioso, ¿eh? A ver, ¿está respirando ahora la niña? Está echando el aire que yo le meto. Pero ahora está respirando la niña. No. Sara murió por el efecto de los golpes que Roberto le propinó contra la pared. Lo que describen los forenses es que el cerebro de Sara se agitó tanto en la cavidad craneal, que fue golpeando pared con pared la cavidad craneal hasta que colapsó. Jamás había tenido en la mesa unas fotografías de ese talante y una autopsia de esa contundencia que afectaba a todas las partes del cuerpo. Violaciones vaginales, anales, la tortura fue tal que llegó incluso a arrancarle uñas de los dedos. Es una brutalidad pocas veces vista en un plenario. Se recogen diferentes muestras, tanto en la habitación de la niña como en la habitación de la madre, de restos que finalmente se comprueban que son sangre de la menor. Igualmente también se recoge un mechón de cabello arrancado, que estaba enmarañado y que se encuentra en el pantalón que nos manifiesta la madre voluntariamente que pertenece al autor de los hechos y que utilizaba para dormir. En la habitación de Sara, en las paredes que confluyen junto a la cama, a simple vista no se observa nada, pero una vez que aplicamos la luz forense, que dejamos la habitación en oscuridad y aplicamos la luz forense, se ven ciertas manchas en la pared, retirando también el colchón, que hacen pensar, por la disposición en la que se encuentran y la eflorescencia que emiten, que puedan ser de semen. Levanto la persiana y abro la ventana y la veo que está inerte, con un brazo colgando a la derecha y con la mano izquierda metida debajo de la almohada. Puse el oído en su nariz, que no respiraba, y llamé al 112 y hice lo que me dijo el 112. Yo no sospechaba nada malo y no tenía ni idea de que podía haberla hecho algo ese día. Mire, yo no soy ningún monstruo, tengo la conciencia muy tranquila de que no he hecho absolutamente nada a Sara. Soy inocente y persona, si se le puede llamar persona, a mi hija nos ha jodido la vida. En la acusación que nosotros hacemos, a mí me prohíbe expresamente Marinel el que acuse a la madre. Yo lo entendí desde el primer momento. Necesitaba un mecanismo de defensa. Él no podía entender que hubiera sido capaz de permitir esos malos tratos a su hija. Recuerda las expresiones como
Rumanos son machistas, celosos, vagos. El racismo, la xenofobia, actúa como un factor añadido a la violencia de género, porque lo que hace es devaluar, situar a esa niña en una posición más baja, más inferior, y justificándose más en el uso de la violencia precisamente por esa doble condición de ser niña y de ser extranjera. Roberto fue condenado a prisión permanente revisable, además se confirmó que había un delito de odio por medio, pero la madre fue condenada a 27 años de cárcel, que es una pena muy elevada teniendo en cuenta que ella no participó directamente en el crimen. Realmente fue uno de los casos más duros que yo he vivido. Nunca me he tenido o he tenido que pedir la ayuda de un psicólogo para explicarle la autopsia a un padre. De hecho, él lo único que quería cuando declaró que me devuelvan a mi hija. Eso no es posible. Fue un caso atroz. Acababa agotada, llegaba a mi casa fatal. Besaba a mi hijo todos los días, le daba un beso, le daba un abrazo, por sentir, decir, es que somos nosotros los que protegemos a nuestros hijos. Esa situación, no puedo seguir. Yo sé que hay gente que no merece respirar el mismo aire que yo, lo sé. Pero yo no sé dónde está el límite. Yo no sé si los supuestos que contempla la ley son los idóneos. No lo sé. Y nadie nace criminal. Nadie nace criminal. ¿Por qué creemos que el que roba un banco o el que mata a su mujer ha nacido para matar a su mujer? No es verdad. Yo creo que la violencia es inherente al ser humano, ¿no? La violencia es algo que existe desde que el hombre es hombre y desde que el mundo es mundo. Y lo que pasa es que la sociedad tiene que dotarse de las herramientas necesarias para poder reprimir y para poder apartar de la sociedad a aquellos que no merecen vivir en sociedad. El que piensa que muerto el perro se acabó la rabia no sabe que la rabia no está en el perro, sino que la rabia está en la sociedad. Y habrá otros muchos perros, utilizando la metáfora, que seguirán mordiendo. Cuando hablamos de prisión permanente revisable, no estamos hablando de cadena perpetua. Precisamente estamos hablando de que es revisable porque transcurridos 25 años habrá un tribunal con expertos médicos que decidan en qué punto se encuentra ese criminal y si ese criminal puede reinsertarse socialmente o si debe continuar entre rejas. La pregunta no es después de 25 años qué, sino durante esos 25 años cuánto hemos hecho para modificar la situación, para reinsertar en definitiva a la persona. Si no lo hacemos, pues después de esos 25 años no habrá nada y decidiremos equivocadamente y de una manera manipuladora decir 5 años más, hasta que la persona no pueda ya salir porque haya fallecido. David Oubel, condenado por asesinar con una sierra radial a sus dos hijas menores de edad. Daniel Montaño, condenado por asesinar a una bebé de 17 meses tirándola desde un primer piso. Ana Julia Quezada, condenada por matar al hijo de su pareja ocultando el cuerpo mientras ella misma participaba en la búsqueda. José Enrique Abuin, el Chicle, condenado por violar, asesinar y ocultar el cuerpo de Diana Quer durante 497 días. Ana María Baños, condenada por asesinar a su hijo al que maltrataba diariamente. Bernardo Montoya, condenado por el rapto, por la violación
Y por el asesinato de Laura Luelmo. Condenada por asesinar al hijo Condenada por discapacitado intoxicar de y su asfixiar a su hija de 9 años. 69 puñaladas. Condenada por con asesinar dos a su hija de 5 meses. Condenado por violar y asesinar a su amiga a sus mientras ésta padres dormía y a su hermano. Al romperle el hígado a y golpes. asfixiarla Por hasta su asesinar muerte. a martillazos a su mujer discapacitada.